¿no? Dice él, sin ningún muerto, pero lamentablemente actualmente hay más de 4, ¿no es cierto? Vamos a conversar con Marcelo Arequipa, a quien lo tenemos ya vía Zoom, justamente para hacer el análisis de esta entrevista. Marcelo, un placer saludarte. Muy buenos días. ¿Cómo ves la postura que mantiene Eduardo del Castillo? ¿Cómo lo ves como un candidato? ¿Es potencialmente ganador o no? Bienvenido. Hola, Vania, buenos días. La juventud no necesariamente es sinónimo de ideas y de posiciones políticas que capten la atención del electorado, ¿no? Es decir, no es un asunto generacional necesariamente, sino es un asunto, creo, de ubicación política y del discurso oportuno en el momento necesario. Y creo que Eduardo del Castillo me da la impresión que está haciendo un cálculo político que tiene que ver con él solo por sí solo puede arrastrar un caudal electoral importante y por tanto no necesita de absolutamente nada cercano a lo que significa el gobierno nacional al que él perteneció, o se está equivocando porque aquel electorado al que tendría que apelar directamente, que es el electorado más próximo al gobierno nacional, ayer se encargó más bien de ponerlo en la polémica y hasta de criticarlo. Entonces creo que forma parte de su estrategia, o él mismo cree que por sí mismo ya tiene un caudal electoral importante y por eso no necesita del gobierno, o se está equivocando y debería empezar a apelar al electorado que es más próximo al gobierno nacional y luego empezar a crecer con otros bolsones electorales. Hola, 1, 2, 3, 4, 5. Pero Eduardo del Castillo contaría con el apoyo por lo menos de los funcionarios públicos. ¿A eso también apela él? Me da la impresión que sí, o sea, que él está pensando que de manera automática y mecánica el funcionario público le va a votar a él, ¿no? Solamente por decir algunas cosas graciosas o solamente por plantearle algunos elementos que obedecen o que están más próximos a el otro espectro político. Por ejemplo, eso del Estado traba, yo le he escuchado a Rodrigo Paz decir el Estado tranca. Eso de ser un hub Bolivia, lo he escuchado también a Samuel Doria Medina, lo he escuchado a Jorge Quiroga. Es decir, en términos políticos no hay ninguna diferencia en lo que propone Eduardo del Castillo que lo que podría proponer Samuel o lo que podría proponer Rodrigo Paz. Creo que ahí por eso hay un juego en el que Eduardo no está ubicándose bien en términos ideológicos, a dónde pertenece, dónde tiene que estar ubicado y a qué electorados tiene que apelar. Porque la historia nos está demostrando también, Vania, que el funcionario público, no porque sea funcionario público de un gobierno o en un momento específico, va a votar directamente por esa fórmula. Hay mucha diferencia en ese tema. Claro, y hay que tomar en cuenta que dentro de el aparato más bien de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, también están, por ejemplo, los policías, también están los maestros y diferentes sectores, ¿no es cierto? Trabajadores en salud, y no todos van a ver como una opción tal vez a el movimiento al socialismo. Tengo algo para hacerle escuchar, por favor, y quiero que lo analicemos. ¿Qué opina del gobierno de Luis Arce? ¿Qué evaluación hace? Lo vamos a escuchar y luego lo comentamos, por favor. ¿Y cómo califica el gobierno de Arce hasta ahora? Ha tenido aciertos y también muchos desaciertos. ¿Cuáles desaciertos? Depende de la política en la que hablemos. Podríamos hablar en temas de seguridad, salud, educación. Hay muchas políticas que hay que revisar. El mayor desacierto, según usted. Yo creo que hay tiempos en política y hay tiempos en gestión de gobierno y hay muchas decisiones que deberían tomarse oportunamente. Y es precisamente algo que nos caracteriza. No sé, Eduardo, si me puede cortito aclarar esto. ¿Qué rol va a tener el presidente Arce en su campaña? ¿Es candidato a senador? ¿Lo va a acompañar haciendo campaña como candidato a senador él? El actual presidente de nuestro país
ha puesto en consideración su candidatura a la primera senatoría y él ha manifestado que se hagan las negociaciones con los distintos sectores en el departamento de La Paz para llevar un candidato idóneo a la primera senatoría. Él ha puesto a consideración y a lo que están debatiendo dentro del movimiento socialismo, están viendo la persona idónea para que nos represente como primer senador en el departamento de La Paz. Ha tenido aciertos y desaciertos, dice. Y él ha sido claro al señalar de que, o por lo menos así lo hemos entendido, hay tiempos en política y en gestión de gobierno, refiriéndose a que hay decisiones que se tienen que tomar a tiempo, ¿no es cierto? Además le aumento algo más, Vania. Dijo, ha tenido aciertos y ha tenido muchos desaciertos. Sí. Eso de muchos creo que no es casual, es bien importante incluirlo porque pone sobre la balanza más bien, creo, Eduardo, en su cabeza, más negativos que positivos, ¿no? Segundo, luego la otra comparación, dice, hay que tomar decisiones oportunas y eso es lo que nos caracteriza. Es decir, a diferencia del gobierno en el cual él estuvo, que él señala que el gobierno no ha tenido decisiones oportunas, en el caso de él mismo como persona, como político, él está diciendo, yo sí tomo decisiones oportunas. Entonces, habría que preguntarle qué decisiones oportunas tomó él en el ámbito de su ejercicio como ministro y que fueron independientes del gobierno. Eso sería más interesante de revisar, ¿no? Por eso creo que en el juego político, ayer Eduardo ha dado varias señales de hacer un quiebre con el gobierno, buscar otro electorado, es decir, no apelar al electorado que está más próximo al gobierno nacional. Y finalmente la posición que él hace pública de el presidente como candidato al Senado, que él ya prácticamente ha dado eso por cerrado al afirmar que Luis Arce no va a ser candidato al Senado. Él lo ha dicho, él lo ha manifestado, ¿no? Ahora, a ese quiebre al que tú te refieres es también para evitar el desprestigio, por así decirlo. ¿Luis Arce le provoca eso? ¿El gobierno de Luis Arce le provocaría eso a él como candidato? Mira, lo que pasa es que incluso haciendo un quiebre con el gobierno nacional, uno no puede, digamos, desprenderse de eso porque, como él mismo lo ha dicho, él ha sido el ministro que más tiempo ha estado ocupando en el cargo. Uno de los más fuertes, además, ¿no? Sí, pero además en la cartera de Estado de Gobierno él ha dicho, soy el que más tiempo ha estado como ministro de Gobierno. Sí. Entonces, claro, más tiempo ha estado para estar en el gobierno de Luis Arce y luego querer romper con el gobierno de Luis Arce, querer quebrar, le va a resultar un asunto muy complicado, creo. Me da la impresión, por eso, como decía al principio, Vania, quizá le convendría más a Eduardo apelar al electorado que es más próximo al gobierno y luego ir seduciendo a otro tipo de electorados, pero criticando de esa manera al gobierno nacional, no creo sinceramente que vaya a seducir a otros electorados, porque hay bolsones electorales de Andrónico, hay bolsones electorales de Bacopa y hay otros que están todavía medio indecisos, pero no me da la impresión que no es la mejor manera la que está haciendo. Bien. Algo más a lo que se ha referido importante es al tema de la subvención, ¿no? Y él dijo, lo peor que podemos hacer es eliminar la subvención. ¿Qué opinas, Marcelo? Y hay algo que creo que en el país puede desencadenar como en un gran problema, es justamente esta idea de levantar la subvención, al menos de manera rápida, ¿no? Es decir, completamente. Probablemente tengamos que entrar en el país en una discusión sobre una gradualidad y sobre una diferenciación en el tema de la subvención, porque es verdad que nos cuesta mucho dinero a todo el país, pero es un debate que creo que todos los candidatos le están rehuyendo, no están diciéndolo de manera directa. Es una tarea pendiente del siguiente gobierno, que no va a ser, ojo, Vania, no va a ser tarea pendiente para los próximos, después de los primeros 100 días de gobierno, ¿no? Uh-huh. Va a ser un problema que va a tener que enfrentar el siguiente gobierno el primer día de gobierno. Ese va a ser un asunto complicado que va a tener que enfrentar. Me habría gustado preguntarle a Eduardo del Castillo, por ejemplo, ¿quién es su asesor de campaña, no? ¿Quién lo estará asesorando? Porque eso es muy importante. En el programa que ustedes tienen después, no en la pantalla, sino en redes, ajá, ¿sí? No recuerdo el nombre,
pero ahí yo vi que le preguntaron esto y él mismo dijo, no, yo soy mi asesor de campaña. Pero lo dijo como tono sarcástico, ¿no? Sí, pero incluso hasta en eso, Vania, uno se da cuenta del nivel de personalismo y probablemente hasta cierto ego, ¿no? Personal, en el sentido de no atribuir, por lo menos no decir, ¿no? Que quién sería, si es que no quiere decirlo, pero no planteársele de que yo soy, digamos, el genio de la lámpara. Porque eso es otra señal que no me parece sinceramente que sea la más adecuada. Bien, ahora para cerrar y a propósito del programa en streaming que tú mencionas también de Bolivia Decide, donde tenemos un espacio un poco más suelto, si vale el término, con los candidatos, ¿no es cierto? Ellos se sueltan más para poder hablar con la gente directamente y responden varias preguntas. Él llevó 2 gorras, ¿no? Seguramente las viste. Una con el nombre Sonia, ¿no? Y el otro con el nombre Dea. Y dijo el significado que para él, bueno, ahora implica parte de su campaña, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Hace una ironía, ¿no? Una sátira de lo que se le atribuye a él, se le ha hecho mucha señalización y se ha encontrado una palabra, creo, en torno a poder diferenciarse del resto de los políticos del espectro, digamos, de la izquierda, y es la autenticidad, porque utiliza la palabra auténtico. Creo que sí, esa palabra puede tener, digamos, algo de éxito en el mensaje, porque hasta ahora nadie lo ha utilizado, todos utilizan renovación, todos están utilizando otro tipo de slogans, pero creo que está en la búsqueda de eso. Ahora, el tema es que le va a alcanzar, se le alcanza el tiempo, porque otra cosa también importante, Vani, es todos los partidos, absolutamente todos, están esperando hasta el 3 de julio para afinar sus listas. Sí. Cuando podrían haberlo hecho ya, ahora mismo, y darle una señal al país de responsabilidad, demostrarles que son responsables y no van a esperar hasta el 3 de julio para hacer eso, porque falta muy poco para la elección. Tú mismo lo dijiste, un poco más de 60 días, son 2 meses. No he visto yo ningún proceso político en el que estemos así, en este contexto de tanta improvisación, la verdad. Mucha improvisación, ¿no? En el tema electoral también por el contexto, me imagino, que estamos viviendo. No se conoce a detalle los planes de gobierno de los candidatos y justamente Bolivia Decide es un espacio para ello, para informar a la población qué es lo que se quiere. Nada más para puntualizarlo. Según Eduardo del Castillo, dice, Sonia significa o representa somos opción nacional con ideas auténticas. Idea significa dale Edu adelante. Gracias, Marcelo, que te vaya muy bien. Buenos días.